entonces para este primer encuentro que tendremos en este día de hoy. Padre Fidel, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo al señor arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Salas, y a todos los señores obispos, arzobispos y obispos que están aquí presentes, encabezando cada una de las delegaciones diocesanas en este primer Congreso Nacional de Pastoral de esto que yo conocía como el plan, como el PDR o PDRI, y sé que ahora ha cambiado de nombre y que ha encontrado una reformulación. Vamos a abordar juntos ahora el tema del querigma. En nuestro programa se ha previsto que después del abordaje ayer de la realidad, una aproximación a la realidad, y después de acercarnos a la persona de Jesucristo en la tarde, con la ayuda del Monseñor Elkin, en la mañana de hoy nos enfocamos en una acción, la misión de anunciar a Jesucristo. Y de aquí proviene el título, el anuncio querigmático. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, dice Pablo: de hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. La Biblia que acabo de leer es la Biblia de Jerusalén y traduce el término predicación, locura de la predicación, la moría, y en griego agrega la palabra del querigma, tes querigmatos, moiría tes querigmatos. Lo que la Biblia, y muchas de las Biblias que tienen seguramente ustedes en la mano, traduce con el término predicación, es la palabra griega que nos ocupa hoy, querigma. El querigma, el anuncio fundamental de la persona de Jesucristo, y como dice Pablo en esta frase, quiso Dios salvar a los creyentes. No es cualquier comunicación, no es cualquier anuncio. Es una palabra que cuando se escucha provoca la experiencia, induce, genera la experiencia de la salvación. Querigma, una palabra poderosa que tiene la capacidad de transformar vidas. Pablo de Tarso, en esta misma cita de 1 Corintios 1:21, comienza diciendo, para darle el calibre, el alcance, para mostrar la potencia de este anuncio capaz de salvar vidas, dice: de hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, dice, entonces Dios nos entregó otra sabiduría, otra palabra, otra lógica, que no es la del mundo. El mundo no conoció a Dios a partir de postulados teóricos, de silogismos bien estructurados. Eso no es la experiencia de Dios. La experiencia de Dios se produce por la palabra. Una palabra de Dios que es anunciada y que contiene lo que estamos llamando ahora el querigma. Hace unos días celebrábamos la fiesta o la memoria
de una santa carmelita, Edith Stein. En el mundo, Edith Stein; en la vida consagrada como carmelita, Teresa Benedicta de la Cruz, quien murió mártir el 9 de agosto del año 1943 en el campo de concentración de Auschwitz. Ella era judía y había hecho una carrera notable como filósofa en la universidad de su ciudad natal. Allí se hizo alumna de uno de los filósofos, de los pensadores más influyentes del siglo XX, Edmundo Husserl, el que creó una corriente de pensamiento llamada la fenomenología trascendental. Edith Stein buscaba con inquietud a Dios desde siempre, el Dios de sus antepasados. Había tenido una gran decepción consigo misma y con su pueblo hebreo al no encontrar una explicación lógica de la experiencia de Dios. Al fin y al cabo era una pensadora, una filósofa y de gran nivel. Teresa Benedicta o Edith Stein va a tener un giro importantísimo en su vida, una experiencia de conversión gracias al querigma. Lo dice ella misma. Tiene una obra que se llama La ciencia de la cruz, y para los que les interese navegar en esta historia, recuperarla, hay una película, está gratuita además en YouTube, se llama La séptima morada, porque ella va a hacer esta experiencia, o lo va a descubrir a partir de la historia de Santa Teresa de Jesús. Pero se le ha dado a esta película el título de La séptima morada. Hay una escena en la que Edith Stein, dialogando con un colega filósofo que no entiende cómo de repente decidió vivir una experiencia de Dios, tomarse en serio la experiencia de Dios. Además, ya eso era cuestionable en el mundo de los académicos, pero además, ¿por qué no como hebrea, sino como cristiana? Y a Edith Stein se le iluminan los ojos y ella dice: he encontrado la lógica de todas las lógicas en el amor de Jesucristo. Y se estaba refiriendo al amor del crucificado que había entregado su vida por todos, y ella lo experimentó de manera personal. No he encontrado una lógica más lógica que la del amor de Jesucristo manifestado en la cruz. Y esto le cambia la vida completamente a Edith Stein. Había sido la experiencia de Teresa de Jesús en el siglo XVI, en el monasterio de la Encarnación, cuando 19 años después de se cura, ya era religiosa, practicaba todo lo que había que practicar en el monasterio, tenía una educación religiosa consistente desde niña, tenía una tremenda sensibilidad para la oración y sin embargo sentía que a su corazón le faltaba algo. Y ella se identificaba con la samaritana al borde del pozo buscando el agua, el manantial que pudiera responder a su necesidad. Y se identificaba también con las palabras de Agustín. Un día llega al monasterio de la Encarnación una figura pequeñita, un Cristo, una imagen del Cristo atado a la columna, el Cristo del Ecce Homo, así lo conocemos. Lo dejaron en esa noche porque había una fiesta patronal en otro pueblo y no alcanzaban a llevarla, y la dejaron en la casa de las monjas, donde las religiosas. ¿Qué mejor lugar o qué lugar más seguro y más digno para dejar la imagen? Por la mañana, Teresa de Jesús lo cuenta en su libro, en su autobiografía Vida, en la sección 9, llega a la oración de la mañana, como siempre, abre las puertas y se encuentra cara a cara con esa imagen de Jesús. Era una simple imagen, pero para ella fue el gran anuncio.
Él me amó y se entregó por mí. Él me amó y se entregó por mí. Fueron las palabras que le vinieron espontáneamente, son palabras de Pablo. Él me amó y se entregó por mí. Cae al suelo, comienza a llorar, bautismo de lágrimas, y se levanta del suelo una Teresa diferente. Es la Teresa mística, es la Teresa fundadora, es la Teresa escritora, es la Teresa del alto vuelo. Ese día había hecho una experiencia del querigma. Estas dos historias que recuerdo ahora, que evoco, Edith Stein, siglo XX, Teresa de Jesús, siglo XVI, es la historia de millones y millones de creyentes en estos 2000 años de cristianismo. Un Dios descubierto no a partir de postulados teóricos, sino a través de una experiencia que vamos a llamar la experiencia fundante en el encuentro vivo con Jesús, la palabra eterna de Dios hecha carne, donde Dios nos ha abierto su corazón y ha depositado en nosotros la inmensidad de su ser. Nos ha salvado, nos ha transformado y nos atrae, nos eleva hacia su misma vida trinitaria. Pablo de Tarso, siguiendo con esto que estoy diciendo de forma todavía introductoria, vive esta experiencia del anuncio no como algo para él, es la misión fundamental de su vida. Primera Corintios, en este mismo libro, en esa misma carta, en el capítulo 9, versículo 16, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y cambia ahora el término querizo, el sustantivo querigma, el anuncio, la predicación, lo cambia ahora por otro término, el término evangelio y el verbo evangelizar. Es lo mismo. Anunciar el evangelio y anunciar el querigma es lo mismo. Y Pablo lo resume como la causa de su vida. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no predico el querigma. Ay de mí. ¿Por qué es tan importante este tema del querigma? Con lo que hemos dicho hasta ahora, queda claro que toda experiencia que se quiera llamar cristiana debe partir de este encuentro con Jesús que se convierte en fundante, que genera en cada persona una nueva vida, una generación, una transformación definitiva para siempre en su existencia, una reorientación de su proyecto de Dios. Pero hay algo más. Los estudiosos de los orígenes del cristianismo se han preguntado cómo se puede explicar el éxito misionero, vamos a decir éxito entre comillas, el éxito misionero de las primeras generaciones cristianas. Atención con este dato. En los primeros 40 años de cristianismo, el movimiento cristiano fue un movimiento eminentemente evangelizador, cosa que debe serlo siempre, con el fuego del Espíritu, hombres y mujeres, dejando arder esas lenguas de fuego en su corazón, expresándolos con palabras proféticas en sus labios, y yo digo también con fuego en los pies, dejaban todo. Un especialista que se llama Gerd Tyson los denomina los misioneros carismáticos itinerantes. Carismáticos no es la renovación carismática, es una manera de decir que iban en el fuego del Espíritu y que espontáneamente dejaban todo. Esa es la manera primera de explicar la novedad cristiana. Y estos hombres y mujeres recorrieron la cuenca del Mediterráneo, anunciando a Jesucristo y formando comunidades. La pregunta es, ¿y cómo se explica
que el cristianismo en apenas 40 años ya esté presente en gran parte de la cuenca del Mediterráneo, cuando las otras religiones de la época, sobre todo las de moda, como la de Mitra, el mitraísmo, la religión de Zoroastro, o algunas corrientes de pensamiento filosófico que eran muy propagandísticas, que iban de plaza en plaza vendiendo un estilo de vida, como los estoicos, los epicúreos y los cínicos, las filosofías populares, ninguna de ellas, ninguna, alcanzó la expansión tan rápida y tan capilar, tan profunda que tuvo el cristianismo en pocos años. Y la respuesta a la que llegan los estudiosos coincide en esta observación. Fue el querigma. Donde quiera que se anunciaba la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y desde ahí se abrían las puertas para descubrir el misterio de Dios por Él revelado, y se acogía el acontecer del reino, todos aquellos que escuchaban la palabra vivían cambios, vivían transformaciones reales, reales y profundas y duraderas. No eran personas que quedaban con alguna nueva idea o comenzaban a participar en un nuevo culto, era algo más de fondo. Nadie se convierte. La respuesta entonces es la conversión. Había cambios en las personas y en el entorno, en la situación en el cual ellos se movían. Había cambios, cambios profundos y duraderos, y todos lo podían constatar. Nadie cree definitivamente en una teoría, pero sí cree donde hay cambios, donde hay experiencia real. ¿Cómo se explica que una señora a la que veían a medianoche de falda corta y de tacones, bueno, en esa época no sé cómo sería, pero de repente ahora ministra de la Eucaristía? Bueno, tampoco estoy haciendo un anacronismo, estoy haciendo de repente convertida, metida en una comunidad, con los brazos en alto en alabanza, escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo se explica que un caballero de cuello blanco, no me refiero a este, sino a aquellos que hacían negocios ilícitos en aquellos tiempos, en lugar de robar, se dedicara a repartir y a compartir lo que tenía? ¿Cómo se explica que familias que tenían problemas muy serios de repente comenzaran a vivir unidas y a buscar el camino de la comunidad? ¿Cómo se explica esto? La respuesta es el querigma. El querigma provocaba cambios. Y es como un fuego, como un incendio que cada vez va contagiando más y más y más y más y más. Una persona convertida lleva a la conversión de otra. No porque le diga, repito, una teoría, sino porque contagia una experiencia. Cada vez que se anuncia el querigma, acontece salvación. Cada vez que se anuncia el querigma, algo profundo pasa. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios que tiene poder para transformar. Y yo espero que en la mañana de hoy hagamos esta experiencia. No estamos aquí simplemente haciendo un estudio académico. Estamos también para hacer nosotros, en primer lugar, una y otra vez la experiencia del querigma. Y esto, como el mismo Pablo también va a decir, en la segunda carta a los Corintios lo va a decir con mucha fuerza. Bueno, en la primera también ya lo había dicho. Hoy, él habla de un hoy. Hoy ha acontecido un tiempo nuevo, un kairos, donde la palabra se anuncia aquí y ahora. Algo ocurre porque es la palabra de Dios que hace presente el acontecimiento salvífico de Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor nuestro. Podemos
quedarnos, mis queridos hermanos, con un riesgo, o podemos tener un riesgo muy grande. Confundir el ser religiosos con el ser cristianos. Una persona puede inclusive tener una bonita formación cristiana teórica, saber lo esencial de la doctrina y no por eso ser cristiana. Una persona puede estar buscando a Dios, lo cual ya es una gran cosa. Si recordamos el camino de Agustín, la sed ya es la entrada en el misterio. Sin embargo, no por eso es cristiana. Lo que nos hace a nosotros, cristianos, es la experiencia del querigma. Permítame ahora, dicho esto, dar 2 pasos. Los invito a entrar a fondo en el tema haciendo 2 recorridos. ¿Qué es lo que contiene el querigma? ¿De qué se trata? Vamos a volver a la luz de la palabra a entender esto. Volvamos a esto. ¿Qué es lo que contiene el querigma? No digo qué es el querigma, ya lo dije. Ahora, ¿qué es lo que proclama? ¿Qué contiene? Pero 2, ¿cómo se proclama? En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos preciosos. Permítame hacerlo a partir de 2 recorridos. El primero será un sobrevuelo, el segundo será una breve profundización en un solo texto. Si ustedes tienen Biblia en la mano, los invito a abrir. Voy a tomar solo un texto de referencia por razones. Ese comentario significa, aquí la tengo la Biblia. Ajá, ¿y para qué tenemos el celular? Ahí la puedes buscar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Lo quiero tomar como referencia. Podríamos seguir con Pablo, pero no lo voy a hacer. Podríamos estudiar el querigma en los Hechos de los Apóstoles, que es el libro de la misión. Lo respira por todos lados. Es un excelente libro de referencia. Lo vamos a tomar solo el Evangelio de Marcos. En los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el verbo predicar, querizo, y el sustantivo querigma, el verbo querizo, aparece 37 veces y la palabra querigma 16. No es poco. Significa que es un tema. Significa que el tema importa. Cuando un término se repite, cuando una palabra se repite, por algo es. Indica la importancia que tiene el tema. Pues Marcos es el primero, si aceptamos la teoría de las 2 fuentes, mientras no se diga lo contrario, la seguiré admitiendo, probablemente el primer evangelio en ser redactado. Y es el creador del género evangelio. Y con él quiero que hagamos ahora el sobrevuelo. Vamos a hacer el sobrevuelo. Luego los voy a invitar a hacer una pausa para digerir y luego haré el segundo sobrevuelo más rápido, que es de profundización. El Evangelio de Marcos coloca a nuestro alcance, al alcance de todo lector, el querigma. Todo él es un gran querigma de 16 capítulos. Y vamos a hacer, si me permiten, una diferenciación necesaria. Cuando hablamos del querigma cristiano, hay que distinguir entre la predicación de Jesús, Jesús predicador del reino, y el Jesús predicado por la iglesia misionera, por la comunidad apostólica. Jesús misionero, el enviado del Padre, predicó el reino. Y el verbo y el sustantivo están asociados precisamente a este anuncio del reino y a todo lo que esto implica.
Pero después de la resurrección de Jesús y de Pentecostés, quien predica es la iglesia. ¿Y a quién predica la iglesia? A Jesús. A Jesús muerto y resucitado, realizador, en quien tiene plenitud el reino. Vamos a quedarnos en esta ocasión, hago la diferenciación para que nos ubiquemos y no nos perdamos. No voy a hablar en esta ocasión del querigma apostólico, que lo encontramos, por ejemplo, en los testimonios de Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5, porque les he transmitido lo que a mi vez he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el querigma apostólico, y que en los Hechos de los Apóstoles aparece por todas partes. Voy a hablar de Jesús, el anunciador del querigma. Primer sobrevuelo entonces. ¿Cómo se retrata esto? ¿Cómo se presenta? El Evangelio de Marcos repite 8 veces, 8, la palabra evangelio, casi siempre asociado con el término anuncio, con el verbo anunciar. La palabra evangelio. Anunciar el querigma será sinónimo de evangelizar. El contenido del querigma es el evangelio. Y el Evangelio de Marcos, repitiendo 8 veces el término, nos entrega una taxonomía, atención con eso que estoy diciendo aquí, una taxonomía, casi como un gráfico, para que todos los lectores no solamente conozcamos aspectos, detalles de la vida de Jesús, del anuncio del reino y todo lo que esto implica, sus diversos encuentros, sino además para que nos entrenemos en anuncio del querigma. La primera vez, acompáñenme en la lectura del Evangelio de Marcos, la primera vez que aparece el término está en Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Comienzo de la buena nueva, evangelio, de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. El texto griego dice, arge tu evangeliu, tu Jesús Christu, huiu theu. Pueden guardar, no saquen ahora el Nuevo Testamento en griego, déjenlo ahí tranquilo para que no le fastidie, en este ratico. Déjenlo ahí un ratico. ¿Por qué lo cité ahora en griego? Por lo siguiente, porque la primera palabra es arge. El término arge se puede traducir como comienzo, como principio, pero también, y este es el caso, como fundamento. No es que el evangelista Marcos esté diciendo, cuando dice comienzo del evangelio, no es que le esté diciendo en este momento yo comienzo el evangelio. Es obvio, permítame, es elemental, tremendamente elemental. No es eso lo que está diciendo. Cuando él dice arge tu evangelio, comienzo del evangelio, está dándonos una connotación del término comienzo que es importante. Arge, además, nos suena a arqueología, ¿verdad? Buscar los orígenes. Él de lo que está hablando no es de un principio en el tiempo, sino de una experiencia fundante. Lo que yo les entrego, lo que yo les entrego en este relato de 16 capítulos, este anuncio de Jesucristo es un arge, es una experiencia fundante. Es más, el término arge nos remite a una imagen. Este comienzo, y por eso el término comienzo también es válido, es como una semilla. La semilla es una vida contenida, comprimida, que luego conocerá todo un desarrollo. Y este es el principio. Comienza en pequeño. Es la imagen que Jesús va a utilizar en las parábolas de la semilla. El reino de Dios se parece a una semilla. Es un arge, es un comienzo que va a tener un sucesivo desarrollo.
les voy a entregar algo que va a tener un gran desarrollo, que en ustedes será una fuerza de vida, una corriente de vida que va a ramificar y va a traer frutos de vida, de belleza y de servicio también. Ese versículo 1 dice enseguida la palabra evangelio. Es el comienzo, este es el comienzo del evangelio. Esta es la semilla, este es el punto de partida. El evangelio como experiencia fundante. Y enseguida va al punto esencial. Este evangelio es el evangelio de Jesucristo. Evangelio de Jesucristo. Voy a hacer aquí una anotación técnica. Ante un auditorio de tremendo nivel como el que tenemos aquí, pues creo que se puede hacer. Este es un caso que en la gramática griega se llama genitivo, complemento determinativo, donde aparece el de. Hay tres connotaciones de un genitivo o tres posibles traducciones del de. Puede ser un genitivo subjetivo, puede ser un subjetivo, objetivo o epexegético. Eso pueden dejarlo de lado las palabras raras. Lo que quiero decir es esto, que la preposición de tiene una cierta ambivalencia. No ambigüedad, sino ambivalencia. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo voy a la casa de unas religiosas, ya que veo por aquí algunos velos, si voy a la casa, por allá veo una vicentina, si voy a la casa de las religiosas a la Eucaristía de la mañana como capellán, y yo me las doy de gracioso, de mal gusto además, y yo le pregunto a la hermana sacristana, mientras me coloco los ornamentos, hermana, ¿dónde estará la vaca de la superiora? La hermana sacristana puede entender dos cosas. ¿Me entiende? Puede entender dos cosas. O la vaca que tiene la superiora, o la vaca que es la superior. Y como la hermana se pilló el chiste de mal gusto, enseguida me dice, allá está con el perro del padre. Inmediatamente se saca el clavo y dice, yo con esta no me quedo. Fíjense ustedes, miren que entender la gramática griega no es difícil. Aquí están los dos tipos básicos del genitivo. El genitivo subjetivo y el genitivo objetivo. Esas son las dos posibles primeras traducciones. Cuando yo digo evangelio de Jesucristo, yo puedo decir el evangelio acerca de Jesucristo. Jesús es el contenido de la predicación, o puedo entenderlo, Jesús el predicador. Evangelio de Jesucristo, Jesús como el predicador o Jesús como el predicado. Y yo les quisiera preguntar aquí, ¿cuál creen ustedes, cuál de estas dos posibilidades sería la más adaptada, la más adecuada? Y yo sé que me van a decir respuesta diplomática, Fidel, las dos. Siempre me dicen eso, las dos, y todo el mundo queda bien. Pues resulta que sí son las dos. El Evangelio es la narrativa acerca de Jesús. Nos presenta a Jesús el anunciador del reino. Esto es lo que Marcos está diciendo desde la primera línea. Pero el protagonista, que es Jesús, al mismo tiempo que predica, se convierte en el predicado, como de hecho el Evangelio está haciendo porque tú le estás predicando. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Pero aquí viene un punto importante de esta cita. El Evangelio es Jesús el anunciador, pero Él también, Él como persona es el querigma. El querigma es una persona histórica, o mejor, es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, no tengo ninguna duda, pero que acontece en la historia. ¿Qué es anunciar el querigma? Es anunciar una historia, es hacer presente una historia. Por eso los evangelios siguen la ruta que llamamos narrativa y no la ruta discursiva o argumentativa que conocemos en Pablo o en las otras cartas, por ejemplo. Esto es contando una historia. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el evangelio es una historia que cuando tú la escuchas,
perdón, espero que la hayan escuchado, que cuando tú la escuchas, cambia tu historia. Es una historia que cambia historias. Eso es el Evangelio. Por eso es narrativa. Por eso está contada a manera de relatos, de historias de vida. Es una historia que donde es recibido, cambia la historia del oyente y de su entorno. Eso es el Evangelio. Eso es el querigma. Y este Jesús es presentado como el Mesías, Christos, e Hijo de Dios. Entrar en el misterio de Jesús, entrar en Él como querigma, es descubrir estas dos dimensiones, una vertical y otra horizontal, como la cruz. Primero se coloca la horizontal, Mesías, Christos, Cristo, Jesús, el último y definitivo enviado del Padre como Rey Pastor, como nuestro Salvador. Horizontal, se ocupa de mí, el misionero del Padre, pero vertical. Él lo hace no como un héroe del mundo, no como un influencer de la época. Él es el Hijo de Dios, que tiene una naturaleza única y particular. Entrar en el misterio de Cristo es aprender de Él o recibir de Él esta filiación. Entrar en Él como hijo, ¿para qué? Para conocer al Padre, para entrar en la relación con el Padre. Y horizontal, porque en Él hacemos la experiencia de la salvación que nos convierte también servidores de nuestros hermanos, servidores de esta salvación. Pues esta es la primera de las 8 citas y voy a correr para que no se nos alargue el tiempo. Sigo con mi recorrido, el recorrido horizontal, el recorrido del sobrevuelo. La segunda cita la encontramos, mírenla por favor, en el capítulo 1, versículo 14 de Marcos, Marcos 1:14. Dice el texto: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y predicaba, atención, y predicaba diciendo. Como no quiero falsear el texto, lo voy a mirar y lo voy a leer acá. A ver si coincidimos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y predicaba, ahí está, creo que así era, y predicaba la buena nueva, atención con la palabra, otra vez aparece el de, la buena nueva de Dios. Segunda vez, Jesús predica el Evangelio, la buena noticia de Dios. No es cualquier predicación. Lo de Jesús no es simplemente un humanismo, con todo lo importante que es esto, y yo estoy convencido de eso también, por supuesto. Pero lo de Jesús es Dios, una buena nueva que viene de Dios, que hace presente a Dios, en quien el hombre conoce su origen y su realización y su plenitud. Y esta es la segunda vez. La tercera vez la encontramos en los versículos siguientes, sobre todo el versículo 15. Dice el texto que Jesús predicaba la buena nueva de Dios diciendo, abre comillas. Estoy en el versículo 15, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Por tercera vez la palabra evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál es este Evangelio? Pues el reino de Dios, lo acaba de decir. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva del reino de Dios. Dios acontece en el reino. Tenemos entonces 3 citas. Las 3 primeras, Marcos 1:1, Marcos 1:14, Marcos 1:15, nos dan la naturaleza del querigma. En la primera cita, comienzo de la buena nueva de Jesús el Cristo, de Jesús el Cristo e Hijo de Dios, ya nos dijo que es ante todo una historia de Dios que ha ocurrido en la persona de Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios. Luego Jesús es presentado como el anunciador de la buena nueva del Evangelio de Dios, y Jesús predica que hay que convertirse y creer en esta buena nueva de Dios. Tenemos entonces en nuestra taxonomía una primera columna, la naturaleza del querigma. Son las 3 primeras citas. Veamos ahora 2 citas más
dos más, que hacen avanzar el descubrimiento de lo que es el querigma. No basta saber lo que es el querigma. Ahora se nos va a decir, esto es tan importante, esto es de tan gran valor, esto tiene una repercusión tan grande en tu vida, que tienes que saber qué haces con eso. Y entonces nos encontramos con las dos siguientes citas. Marcos capítulo 8, versículo 35. Siguiente cita, Marcos capítulo 8, versículo 35. Después de la confesión de fe de Pedro, y además del regaño que se lleva Pedro, Jesús los invita a seguirlo negándose a sí mismos y cargando cada uno su propia cruz. Y agrega Jesús enseguida: porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Vuelve a aparecer la palabra Evangelio, el contenido del querigma. ¿Qué es lo que dice esta frase? Atención, el Evangelio es de tan alto valor, de tan gran valor, que por él vale la pena perder la vida. Es el gran valor de la existencia. Por él vale la pena perderlo todo, jugársela toda. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio. Y noten ustedes el detalle. Jesús dice por mí y por el Evangelio. Coloca al mismo nivel el mí y el Evangelio. Jesús es el Evangelio es Él. En el capítulo 10, sigamos avanzando, avancemos. En el capítulo 10, versículo 29, se repite, se enfatiza esta idea. Capítulo 10, versículo 29. Es lo que ocurre después, ¿se acuerdan ustedes? Después de la historia del joven rico. Una historia que no terminó bien. Una vocación frustrada, digamos. El joven rico o el rico se marchó triste, y los discípulos, cuando ven que este personaje se pierde en el horizonte, hacen un comentario entre ellos. Viene la conversadera. Y entonces, y Jesús dice, oiga, utiliza la imagen del ojo de la aguja, tremenda, y ¿quién se podrá salvar? Para los hombres es imposible, pero no para Dios. En el versículo 28 del capítulo 10, Pedro toma la palabra y le dice a Jesús: Señor, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos espera? Claro, se compara con el rico. Él no fue capaz de dejar, nosotros sí. Nosotros sí. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La versión de Mateo agrega: ¿y qué nos espera? Versículo 29 le responde Jesús: nadie que haya dejado padre, madre, esposa, esposo, hijos, haciendas, e incluso a sí mismo, por mí y por el Evangelio, se quedará sin recibir el 100 por uno. Y se repite la misma frase del capítulo 8, versículo 35, por mí y por el Evangelio. El Evangelio replantea todo tu tejido relacional, tu tejido familiar, incluso contigo mismo, y tu relación con los bienes. Le da un vuelco total a tu existencia. Y por esto vale la pena dejarlo todo. Es de gran valor. Tenemos entonces, sigo con mi columna, aquí virtual, imaginaria. Primera columna, las tres primeras citas, 1:1, 1:14 y 1:15, la naturaleza del querigma. Ahora, segunda columna, dos citas más, 8:35 y 10:29, el valor del querigma. Esto significa que el querigma te coloca siempre ante una decisión, ante una opción. Y todos nos movemos por valores. Todos en la vida nos movemos por valores, lo que consideramos valor.
El problema hoy está, del dilema moral está en qué entiendes tú por valor. Ese es el gran problema. Yo creo que hay valores objetivos, pero igual hay problema con eso. Esta buena nueva es de tan alto valor que por él me la juego toda. El que pierda su vida por mí, o el que deja y refunda su familia y todas sus relaciones a partir de mí, por mí y por el Evangelio, recibirá salvación. 18:35, recibirá el 100 por 1. Y vamos a hacer la tercera y última columna. La primera, la naturaleza, 3 primeras citas. La segunda, el valor, las 2 siguientes citas, y llevamos ya 5. Me faltan 3. Tercera columna, 3 citas más. El anuncio de este querigma, de este evangelio. Cuando tú lo has entendido y cuando tú has captado su valor, nos dice la narrativa de Marcos, tú te conviertes en su anunciador, en su predicador. Y nos lo dice con 3 citas que son como 3 círculos concéntricos del anuncio. La primera, capítulo 13, versículo 10. Es un capítulo tremendo, es el llamado discurso escatológico, donde Jesús, en medio de este anuncio del fin, dice: pero es preciso que antes de que llegue el fin, antes sea proclamada la buena nueva, el Evangelio, a todos los pueblos. Es necesario que antes, este tiempo de la historia es el tiempo de la evangelización. Antes es necesario que sea anunciada la buena nueva a todos los pueblos. Atención con los destinatarios, a todos los pueblos. Todos los pueblos, aquí el término es etnos, que todos conocemos por el término español étnico, que se refiere a las culturas hoy. El término etnos se refiere a los paganos, a todos los no judíos, a los que son de fuera de la comunidad. Primer círculo concéntrico. Segundo, vámonos al capítulo 14, versículo 9. Es la historia de una mujer. La mujer que en Betania ungió los pies de Jesús. Un gesto que se convirtió en preludio de la pasión, muerte y sepultura de Jesucristo. ¿Se acuerdan la unción, la mujer del perfume? Los discípulos no captan lo que ella hace. Jesús la defiende de la crítica. Y dice Jesús, capítulo 14, versículo 9, yo les aseguro que donde quiera que se proclame la buena nueva, otra vez, evangelio, donde se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para que su recuerdo perdure. Lo que ella ha hecho en memoria de ella, para memoria de ella. En esta ocasión ya no dice el evangelio a las naciones, a los pueblos, ahora dice al mundo entero. Amplia, es una visión mucho más amplia. Por último, y llegamos al punto de aterrizaje de nuestro recorrido, de nuestro primer recorrido, capítulo 16, versículo 15. El resucitado envía a su comunidad, envía a la iglesia con estas palabras: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Y aquí el círculo concéntrico es el más amplio, la creación entera. Primero dijo las naciones, los pueblos no judíos, luego dijo el mundo, y ahora dice todo lo creado. Todo lo creado está llamado a ser evangelizado. Tenemos aquí una dimensión, creo que se puede utilizar la expresión, una dimensión, un alcance cósmico. Hay un alcance cósmico, todo lo que existe está llamado a conocer esta potencia de vida realizadora, planificadora
del reino de Dios, conocer el Evangelio. Todo lo que existe está llamado a ser evangelizado. Por eso no nos extrañe que se hable hoy, no es tanta la novedad, eso estaba en el Evangelio, de una dimensión ecológica también de la evangelización o del Evangelio, pues está ahí. ¿Conocen ustedes la historia de San San Antonio de Padua, que está siempre con el niño, con el peladito cargado y el libro en la mano, el de los pancitos del 13, el de las señoritas que no se casan? Bueno. Lamentablemente San Antonio, pues lo hemos cogido por otro lado, el San Antonio bendito. San Antonio, doctor de la iglesia además, uno de los primeros grandes seguidores, no solo de Jesús, sino de San Francisco de Asís, que tenía el don de la predicación, era un misionero, pero además era un teólogo, y por eso Francisco lo puso de formador, o mandó poner de formador, porque esa era su mayor característica, su competencia más destacada, que además hacía milagros, por eso lo recordamos, era un taumaturgo. San Antonio, ¿recuerdan ustedes las florecillas de San Antonio? Las historias que comenzaron a circular acerca de él. En una ocasión se va a la orilla del mar, podría ser cualquiera de nuestras playas aquí cerca de Barranquilla. Se va a la orilla del mar, se para allí en una roca, y en ese momento vienen todos los animales del mar, pescados, pulpos, estrellitas de mar, todo eso vienen, y él comienza a predicarle a los animales del mar. Hay una historia de Francisco parecida, ya con el hermano lobo y también con los pajaritos. Antonio les predica, y cuando termina la predicación, dice el narrador de la florecilla, todos los animales siguieron nadando llenos de paz y de amor, volvieron a seguir nadando por el océano. Son historias, pero ciertamente no todos nosotros comenzamos a releer. Jesús ha dicho en el Evangelio de Marcos, ha mostrado una evangelización expansiva. El querigma es una fuerza expansiva, como una bomba, expansiva que cada vez cubre más y todo lo compenetra. 13:10, Marcos 13:10, a todos los pueblos. Marcos 14:9, al mundo entero. Marcos 16:15, a toda la creación. Tenemos entonces ya completas las tres columnas. 1, la naturaleza del querigma, con las tres primeras citas, 1:1, 1:14, 1:15. 2, el valor del querigma, 8:35 y 10:29. Y por último, el anuncio del querigma, 13:10, 14:9 y 16:15. En síntesis, el querigma requiere, 1, ser comprendido, 2, ser asumido como un valor, asumirlo incluso martirialmente. Es el valor más grande de mi existencia, más valioso de cualquier cosa en mi vida. Mateo lo va a comparar con la perla o con el tesoro del campo. Es el mayor valor por el cual toda mi vida se juega y replantea todos mis demás valores, cambia todo mi esquema valorativo. Y por último, es la causa de mi vida. Me convierto en un anunciador. Esto que para mí es el gran valor, si para mí no es un valor, yo no voy a ser misionero jamás. Esto que para mí es de gran valor se convierte en la causa, y Jesús me envía a todas las naciones, al mundo entero y a toda la creación. Entender el querigma, acoger el querigma, proclamar el querigma. Primer recorrido, y entonces yo les quiero proponer ahora, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, por ahora, 5, no nos movamos de la silla, porque hay un principio pedagógico que dice, la mente no asimila lo que la nalga no resiste. O sea, bueno, cuando uno dice una palabra vista se daña hasta el micrófono, ¿no? Perdónense. Yo quise decir, la mente no asimila lo que la sentadera no resiste, así que pongámonos de pie y descansemos un momento, que ya no entra nada.
Ay, lo grito con el alma, qué hermosos son los pies del que anuncia el evangelio, porque viene del cielo, enviado en la esperanza. Con María, estrella de la evangelización, las pequeñas comunidades cristianas, se ve una iglesia cercana en el querigma y renovación, y a través de la oración y de manera sencilla, bienvenidos de corazón a nuestra arquidiócesis de Barranquilla. Jesús nos dijo, vayan y proclamen, sean mensajeros de la paz y del amor. De dos en dos se fueron los discípulos a todas las ciudades a cumplir su misión. Guiados por el Espíritu Santo, casa y escuela de la participación, fuimos formando ese rostro materno que tiene la iglesia para dar el perdón. Qué hermosos son los pies del que anuncia el evangelio de salvación. Qué hermosos son los pies del que anuncia el evangelio de salvación. Ser los enviados a dar esperanza en comunión es nuestra misión. Hoy nos ha convocado el querigma en este encuentro que se hace con amor. De todas partes, Con nuestras raíces, de todos los pueblos, nos reunimos aquí. después diremos a los alejados la gran noticia que nos trae el reino de Dios. Y con María seremos testigos de la alegría de la misión. Y con María seremos testigos de la alegría de la Qué hermosos misión. son los pies del que anuncia el evangelio de salvación. Qué hermosos son los pies del que anuncia el evangelio de salvación.
Avanzamos en este tercer día del Congreso Nacional de Evangelización. El tema central de esta mañana, querigma, anuncio y vivencia, a cargo del padre Fidel Roberto Oñoro. En este instante estábamos haciendo una pausa para escuchar las indicaciones de lo que será un taller especial que él está realizando en el marco de este tema. Gracias a todos los que siguen conectados con nosotros a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla, de funade.fm, de la Conferencia Episcopal de Colombia, de nuestro Congreso, y a todas las parroquias que han compartido esta transmisión. En la primera parte de nuestro abordaje sobre el anuncio del querigma, partimos de un texto de Pablo, 1 Corintios 1:21, y argumentábamos la importancia, el porqué del querigma. Luego, en un segundo momento, hemos hecho un recorrido de sobrevuelo sobre el Evangelio según San Marcos, observando la repetición 8 veces de la palabra Evangelio. Y armamos virtualmente una taxonomía, un gráfico, que nos va a quedar más en la mente. Una primera columna sobre la naturaleza del querigma, explicado en 3 citas, 1:1, 1:14 y 1:15. 2, segunda columna, el valor del querigma. Jesús repite 2 veces la expresión por mí y por el Evangelio. Ser capaces de morir, perder la vida, perderlo todo, por mí y por el Evangelio, y de dejarlo todo, refundar la existencia desde la persona de Jesucristo. Esto que en la primera parte se ha dicho como la semilla, como el comienzo de una vida que crece, que desborda, es un dinamismo. Querigma es un dinamismo, no es una frase, es como una semilla que se vuelve árbol, fruto. Y por último, tercera columna, el anuncio. Esto que yo he conocido, que yo he acogido como un valor, que he incorporado en mi existencia, ahora se convierte en la causa de mi vida, soy el proclamador. Marcos 13:10, 14:9, 16:15. A todas las naciones, al mundo entero, a toda la creación. Un universo entero cristificado. Hagamos ahora, por último, en los próximos 20 minutos, vamos a aprovecharlos bien, vamos a hacer nuestro tercer recorrido. Bueno, segundo recorrido en realidad. El primero fue una introducción, un primer recorrido horizontal, ahora vamos a hacer un recorrido, una profundización mejor. Nos detenemos en una sola cita. Una sola. Vamos a examinar el querigma de Jesús. Cómo me gustaría que pudiéramos tomar muchas otras, pero tenemos unos límites y creo que lo que importa es el provecho más que la cantidad. Vamos a detenernos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Me devuelvo a la primera columna, donde había 3 citas sobre la naturaleza del querigma. La tercera cita, Marcos capítulo 1, versículo 15, donde el querigma está en boca de Jesús. Está dicho en pocas palabras, como es propio del querigma. Está dicho por una única vez, pero que es el programa de todo el Evangelio. Todo el Evangelio desarrollará estas palabras de Jesús, este anuncio de Jesús en Marcos 1:15. Recordémoslo desde el versículo anterior, el versículo 14, para tomar el contexto.
después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y predicaba, querizo, y predicaba la buena nueva, evangelio, de Dios diciendo, 2 puntos, abre comillas, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. El texto griego dice, Jokairos peplerotai, Jebasileia tuteu engiken, metanoyete caipisteuete. Lo digo aquí en griego, no saquen ahora la Biblia en griego, por favor, déjenla ahí, que no les maltrate las piernas ahora. Lo digo porque son términos técnicos, son pocas palabras, pero de una gran densidad. Y entonces vamos a observar en esta profundización 3 cosas. En esta formulación del querigma aprendemos 3 cosas. La primera lección de Marcos 1:15. ¿Cómo se construye el querigma, el anuncio? ¿Cómo se construye el anuncio? Ya estamos en la dimensión, vamos a llamarla metodológica. Vamos a pasar del qué al cómo. La pregunta de todo mundo, siempre en la formación, es, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Y yo qué hago con esto? ¿Cómo lo anuncio? ¿Cómo? Viene el cómo, el problema del cómo. ¿Cómo se hace el anuncio? Pues sencillamente observemos al maestro, aprendamos de Jesús. Y entonces respondemos, punto A, ¿cómo se construye el querigma? Y respondemos así, el querigma tiene 2 partes. La formulación del querigma tiene 2 partes. Y atención con lo que voy a decir aquí. Voy a colocarle la palabra siempre. El querigma siempre tiene 2 partes. No importa cuán extenso sea, si lo dices en 2 líneas o lo dices en 15, da igual, siempre tiene 2 partes, porque se trata de una dinámica. Son 2 movimientos. El querigma se construye a partir de 2 movimientos. Si observamos el enunciado que sale de la boca de Jesús en Marcos 1:15, notamos una primera línea, un primer dinamismo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Analicemos la frase, el tiempo se ha cumplido. ¿Quién lo ha cumplido? El sujeto está tácito. Esto se llama, en término técnico, pasivo divino. El sujeto es Dios. El tiempo se ha cumplido, Dios ha cumplido el tiempo, Dios ha acercado el reino. Dios es el protagonista. Dios está en acción. Y lo tenemos en una forma, hagamos un poquito de gramática de 4º año de primaria, que eso nos lo enseñaron, los tiempos de los verbos, los modos, esas cosas no se necesita tanta ciencia. Tenemos aquí una forma indicativa que generalmente es narrativa. El tiempo, escuchen bien, el tiempo se ha cumplido, es una acción, algo que Dios ha hecho. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, o mejor, ha sido puesto a su alcance. Engiken es poner al alcance, está a tu alcance. Tenemos entonces una primera línea donde el protagonista es Dios y consiste en la narrativa, que es contar lo que Dios ha hecho por ti. Primera parte del querigma, lo que Dios, el anuncio de lo que Dios hace por mí. Esta es una primera línea imprescindible. Lo puedes decir de forma corta o de forma extensa, de forma abreviada como aquí o con muchos más detalles. Primero, se narra, se le cuenta a otro lo que Dios está haciendo por ella. Dios está en acción, Dios está obrando en ti. Segunda línea, conviértanse y crean en el evangelio. Conviértanse y crean. ¿A quién se refiere?
no se refiere a Dios. Cambia el sujeto. Cambia el sujeto. El sujeto de la primera línea, de la primera parte, es Dios, lo que Dios hace. En la segunda línea, ahora el sujeto es el auditorio, el oyente de la palabra, el destinatario de la predicación. Y está dicho ya no en forma narrativa, verbos en indicativo, está dicho con verbos en imperativo. Los verbos en imperativo sacuden, exhortan, estremecen, como cuando dice póngase de pie, a una persona cállese. Son verbos que mueven a una acción. Se trata ahora de lo que el hombre hace. Primera parte del querigma, lo que Dios hace. Segunda parte del querigma, lo que el hombre hace. Pero atención cómo se juntan estos dos, porque se trata de dos dinamismos. Lo que Dios hace por mí, primera línea, primera parte, y lo que yo tendría que hacer para que esa obra de Dios realmente ocurra en mí. Lo que yo tendría que hacer. El querigma tiene en el corazón, en su corazón palpitante, un hacer. El querigma es un hacer, el hacer de Dios y el hacer del hombre que se abrazan. Y la prioridad la tiene Dios. Hay una iniciativa de Dios. Antes de que el hombre busque a Dios, Dios ya lo ha estado buscando. Antes de que el hombre perciba su necesidad de Dios, Dios ya lo tiene bajo su mirada amorosa. Dios viene siempre, siempre a su encuentro. Dios en primer lugar. Deus prior. Dios en primer lugar. Y esto se llama la primacía de la gracia. El querigma anuncia una gracia, una misericordia de Dios, un amor primero de Dios, un Dios que se pone en camino, que viene hacia mí con una obra, con una acción, respondiendo a mis necesidades. Y mi primera necesidad es Él. En segundo lugar, el hacer del hombre. La gracia requiere el compromiso. La gracia requiere el compromiso. Gracia y compromiso. Gracia y responsabilidad. Responsabilidad. ¿Cómo se responde? Conviértete y cree. Al final de la primera línea, cuando Jesús dice, el reino de Dios está cerca o se ha acercado, en griego enkiken, que yo prefiero decir, ha sido puesto a nuestro alcance, siempre queda una pregunta. Hay una pregunta aquí importante. ¿Por qué Jesús dijo, el reino de Dios está al alcance o está cerca? ¿Por qué no dijo, el reino de Dios está aquí? En el Evangelio de Marcos Jesús no dice eso. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, 20, ahí sí dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, ahí sí lo dice. Pero en el Evangelio de Marcos, en esta formulación del querigma, Jesús no habla de esa manera. El reino de Dios está cerca. Si está cerca, es que está y no está. Está al alcance, pero todavía no está aquí. Y la gente, pues se la pasa cantando, y Dios está aquí, qué hermoso es. A ver. No, eso lo podemos cantar porque esa es una cita de Mateo 18:20. Esa es la cita de Mateo 18:20. Es otra cosa y no es el querigma. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es otra cita. ¿Por qué Jesús? Pensemos a ver, ¿por qué Jesús ha dicho está cerca y no está aquí? Porque de hecho está. Jesús con su muerte y resurrección ya nos ha salvado, ya nos salvó. Con el envío del Espíritu Santo, Él ya está aconteciendo entre nosotros. Y decimos que está. ¿Cómo así que está, pero no está? El famoso ya, pero todavía no. Yo siempre digo que yo distingo en la formación sacerdotal, no por casualidad he estado 16 años trabajando en un seminario mayor
no porque me haya mandado repetir el seminario, lo cual no me vendría mal, porque a veces digo que me hace falta seminario, me hace falta formación, sino porque es el carisma de mi comunidad, de los padres seudistas. Y yo distingo, facilito, cuando alguien está en filosofía y cuando está en teología. Ahora decimos discipular configuradora, pero bueno, la misma cosa con otras palabras, o más o menos. No, eso es otro planteamiento. Porque los filósofos lo primero que aprenden es, ya pero todavía no, ya ese es filósofo, ese está en filosofía, ese es lo primero que dice un seminarista. El Señor ya hizo por mí lo que tenía que hacer. Pero no hay reino de Dios, no es que no hay reino de Dios, no acontece en mí hasta que yo no le responda. Hasta que yo no le responda con la conversión y la fe. El reino de Dios acontece al interior del camino de la conversión y de la ruta de la fe que madura. No es algo automático. Hay gente que pregunta, bueno, pero si Dios ya vino al mundo y ya nos salvó, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay guerras y por qué hay injusticias y por qué hay pecado? Pues porque tenemos que anunciar el reino de Dios. Porque tenemos que llamar a la conversión y a la fe, por eso. Esa es la razón. Y cuando uno se abre en la conversión y a la fe, el reino de Dios acontece. Ahí comenzamos a vivir lo nuevo. Bueno, ese es el punto A. Punto B. Punto B, entonces, repito, en nuestra profundización, el querigma tiene una estructura. Y esa estructura es de dos partes. Si miramos la formulación querigmática, las formulaciones querigmáticas de Hechos de los Apóstoles o de las cartas de Pablo, nos vamos a encontrar siempre con la misma estructura, con otras palabras, pero siempre la misma estructura. ¿Qué contiene esta estructura? Dos partes. Las dos partes tienen el mismo verbo, o están caracterizadas por el mismo verbo, el hacer. Primero, el hacer de Dios, es lo primero, narrar lo que Dios hace por ti. Dos, invitar a responder. El querigma anuncia y exhorta, cuenta y estremece al auditorio. Le dice, le hace tomar conciencia del actuar de Dios, pero luego lo exhorta para que le regale a Dios el obsequio de la respuesta de conversión, o mejor la conversión y de la fe. Cuando hay respuesta, podemos decir, ya el reino de Dios no está cerca, el reino de Dios está aquí. Segunda observación, segunda anotación. La primera línea, observemos un momento la primera línea. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Se habla de un cumplimiento del tiempo en el tiempo, cuyo contenido es la venida del reinado de Dios. Permítame acentuar un momentico nada más la primera parte de esa frase de lo que se anuncia de Dios. Dios ha cumplido el tiempo. Ho kairos peplerotai. Cuando yo digo kairos, inmediatamente ustedes conectan. Kairos, no estoy hablando de la revista de la Arquidiócesis de Barranquilla, que creo que se llama Kairos, no sé si todavía existe. ¿Qué es el Kairos? Y esto es algo que esta segunda afirmación, yo les pido que la coloquemos bien en el corazón. El querigma es un Kairos. El querigma es un Kairos, y ese Kairos es el acontecer del reino. ¿Qué se entiende por Kairos? ¿Qué se entiende por Kairos? Yo sé que me van a decir enseguida con la frase de Pablo que todo el mundo se sabe de memoria, es el tiempo de la salvación, Kairos es el tiempo de la salvación. Pero una persona estudiosa como ustedes, lectoras de la Biblia, no dice eso. La palabra Kairos en griego, en el uso normal del griego, sin entrar en connotación religiosa, que es la cita de Pablo, ya está connotada, se refiere a una de las dos dimensiones del tiempo. En el mundo griego, el tiempo y la historia
es entendida y vivida desde dos dimensiones. Atención con esto. Hay una dimensión cuantitativa y hay una dimensión cualitativa. La dimensión cuantitativa tiene un término propio, se dice cronos. Cronos. Cronos es el tiempo en su dimensión matemática, cuantitativa, es decir, la sucesión de instantes, la definición más básica que puede existir. Un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, un día tiene 24 horas, un año tiene 365 días y 4 o 6 horas. Eso se llama cronos, es el tiempo del reloj, es un tiempo objetivo. Kairos, escuchen ahora, Kairos es ese mismo cronos, no es un tiempo diferente, es ese mismo, pero visto desde otra perspectiva, la perspectiva experiencial. Y esta es la dimensión cualitativa, es la manera como tú experimentas el cronos. Lo voy a decir con un ejemplo que yo espero que ustedes lo van a captar de una. Ustedes son un auditorio súper inteligente, lo van a captar de una. Es una maravilla este auditorio, qué nivelazo. No es lo mismo, no lo digo en serio, no es lo mismo una hora, cronológicamente hablando, una hora de reloj, no es lo mismo una hora para una persona que está en la cárcel. ¿Cuánto le dura una hora a una persona en la cárcel? Que esa misma hora para una parejita de novios que está el domingo por la tarde charlando. ¿Cuánto le dura? Yo no sé cuánto le durará, me han contado, pero parece que no dura lo mismo. No se percibe el tiempo de la misma manera. Kairos es la percepción del tiempo y es el significado que tiene para ti ese tiempo. No es lo mismo. Miren, no es lo mismo cuando usted está en una conferencia de un tema que a usted le gusta y que le interesa y usted está conectado y de pronto dicen, ay, ya pasó una hora y media. Dice, ¿ya? Que cuando usted está en una conferencia que es aburrida y usted mira el reloj y dice, pero esto no se mueve, ¿será que se me dañó el reloj? Y usted le pega ahí. ¿Qué pasó aquí? Y usted mira y mira y mira, como que se vuelve lento. No, objetivamente el tiempo es el mismo, Cronos es el mismo, pero el Kairos no. Usted lo experimenta de una manera diferente. Kairos es el tiempo significativo, es el tiempo marcante. No es lo mismo una noche cuando usted está de vacaciones y está desprogramado que una noche cuando tiene al día siguiente que entregar un trabajo y son las 10 y no ha comenzado. No pasa igual el tiempo, no transcurre de la misma manera el tiempo. ¿Entienden? Kairos es la manera como yo experimento este tiempo. Y este tiempo, atención, escuchen esto, es el tiempo del... Yo recordaré siempre, no el cronos, lo que quede en mi memoria y forma parte de mi identidad, no es el cronos, es el kairos. Es decir, aquello que me marcó. El kairos es aquello que he vivenciado y que me ha marcado y que ha constituido, a propósito de la recuperación de la memoria, mi identidad y me hace sentir yo. Lo voy a decir de esta manera, con otro ejemplo. Si yo tengo la costumbre, espero, de antes de irme a dormir, póngale usted una hora decente, una hora católica, 10 de la noche, me voy a dormir y voy a rezar las completas y yo comienzo con el acto penitencial y hago una revisión del día y yo comienzo a repasar lo que hice desde que me levanté, póngale una hora decente, 5 de la mañana, 5 y media, póngale usted, para escuchar el programa de las 5 y media en la emisora Minuto de Dios. Entonces usted, yo les pregunto, ¿será que usted cuando hace esa revisión del día, usted recuerda todo lo que pasó durante todo el día? No, imposible, porque usted necesitaría tantas horas para poder hacer la memoria. Usted recuerda ¿qué? Lo más significativo. Me encontré con tal persona, me rayaron el carro, el desayuno me gustó.
eso es lo que usted le va a decir. O la embarré con tal cosa, o esto me salió chévere. Usted recuerda aquello que es significativo. Usted lo que usted recupera es el kairos. Lo que usted recupera es el kairos. Aquello que te marcó. ¿Y qué es lo que le marca a uno? Atención. De aquí viene la palabra sentido. Sentido es viene una palabra latina que significa dirección. Aquello que va direccionando tu vida. El Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan de él? Todavía está vivo, ¿eh? El Papa Benedicto XVI, 3 meses antes de ser elegido Papa, publicó su autobiografía en alemán, 150 páginas. En ese momento tenía 78 años. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en 150 páginas caben 78 años de vida? Evidentemente no, porque lo que él contó no fue el Cronos. ¿Qué fue lo que él contó? El Kairos. Y se ve clarito. Yo nací en una población cerca de la Selva Negra, en esta región de Alemania. Mis padres eran católicos. Tenía un hermano que se llama Georg, y entonces los dos fuimos formados en católicos y fuimos al seminario menor. Mi hermano decidió al final ser músico y yo entré al seminario, pero después él se decidió y yo seguí sus pasos. Está contando cómo en momentos claves de su vida fue cogiendo por aquí o podía ser por allá. ¿Por qué nació aquí y no allá? ¿Por qué tuvo un hermano y no 5? ¿Por qué entró a un seminario menor y no a otro colegio? ¿Por qué cuando salió decidió elegir el camino de la vocación sacerdotal, responder? Bueno, y sigue contando. ¿Y cómo terminó? Y resulta que su hermano se dedica a la música y él decide estudiar la teología. Cuenta luego cómo terminó en el Concilio Vaticano II y cómo al regresar decide dedicarse a profundizar el Concilio Vaticano II, y un día lo llama el nuncio para decirle que lo han elegido obispo. Se le cambió la vida de nuevo. Y unos años después de obispo lo llama el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, para decirle: te necesito en Roma. Y entonces él se siente como el osito que viene y que sueña con volver. Cuando le pone punto final a su biografía, lo que ha contado es un montón de bifurcaciones posibles, pero una única dirección. ¿Qué es el kairos? Aquello que direcciona y unifica tu vida y le da un sentido. Y entonces podemos ya recoger la segunda afirmación. El querigma es siempre una experiencia kairótica, de kairos. Es decir, marca mi historia para siempre. Esta fue la experiencia de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús. Vivieron con Jesús experiencias marcantes que nunca olvidaron. Y ellos no cuentan, podrían contarlo, pero no lo cuentan, detalles de carácter cronológico, digo yo, una manera de decirlo. ¿Qué hacía Jesús los martes por la tarde? ¿A quién le importa? ¿Cuál era la dieta de Jesús? Eso no le interesó a ninguno de sus seguidores. Ellos se quedaron, ellos cuentan aquello que los marcó. Esta palabra, el día de la barca, tal milagro, la noche del Getsemaní. Los evangelios son narraciones de kairos y por eso son querigma. Los evangelios son querigma porque contienen kairos, que cuando se te anuncia el evangelio, cada párrafo, yo digo cada perícopa, cada pasaje del evangelio también es un querigma. No lo digo yo, Martin Keller lo argumenta súper bien. Cada pasaje es un querigma. ¿Por qué? Porque es lo que a los discípulos no les interesó contar, guardar de la memoria de Jesús lo que pasó durante 3 años o año y medio que fuera, no importa. A ellos lo que les interesa es cuán marcante fue Jesús. Y esto es lo que ellos anuncian, para que el que escucha el evangelio repita, viva esa misma experiencia. El final del evangelio de Juan lo va a decir: si se escribieran todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no alcanzarían los libros del mundo. Yo digo que ese Juan debía tener algo de paisa, porque exagerado. Yo creo que debía ser un amigo de Monseñor Jairo. Pero, sí, porque, claro,
Claro que pueden caber, yo creo que al infinito no es, pero eso es una manera de decir. Lo que quiero contarles no es el Cronos, lo que quiero contarles es el Kairos. Lo que me marcó, lo que me cambió la vida a mí y que te la cambie a ti cada vez que te lo anuncio. Por último, para terminar, ya estoy en el tiempo, vamos a abreviarlo y luego los voy a invitar después del descanso a hacer la experiencia. Está en el programa. Se dijo un desierto, yo diría, hagamos la experiencia del Querigma. Vámonos al desierto a escuchar la voz. No del que invitaron aquí a dar una conferencia mediocre, sino para escuchemos a Dios. Los invito dentro de media hora a eso, pero permítame terminar con la última afirmación. C, de este versículo 15 del capítulo 1 de Marcos. Después que Jesús nos ha dado la primera línea, primera parte del querigma, primer dinamismo, lo que Dios hace por mí, el oyente es invitado a responder. Responder es lo mismo que entrar en el reino de Dios. La respuesta en la conversión y la fe, y lamento no poder explicar aquí la palabra conversión y la palabra fe, lo lamento, porque es muy rico, son términos de una densidad, una riqueza enorme. Me quedo con lo fundamental. La respuesta de la conversión y de la fe es lo mismo que el discipulado. Es lo mismo que el discipulado. Y el discipulado es la manera como se entra en el reino de Dios. El pasaje que sigue inmediatamente después de este anuncio del querigma es la vocación de 4 pescadores. Versículo 16. Estaban junto a la orilla del lago Simón y Andrés, que eran pescadores, lanzando la red. Versículo 17. A Jesús los vio, a Simón y Andrés. Versículo 17, y Jesús les dijo, vengan detrás de mí, deutohopisomú, vengan detrás de mí, y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Versículo 18, y ellos dejando las redes, le siguieron. Lo que se ha dicho en la exhortación, en el llamado a la conversión y a la fe, está explicado narrativamente en la respuesta de los pescadores y de los que vendrán después. Dejar las redes, dejar a papá, a mamá y dejar las cosas y el trabajo no es simplemente una renuncia, un corte familiar, es el replanteamiento de la existencia a partir del seguimiento de Jesús. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 17, cuando Jesús llame a otro, después de los 4 pescadores viene un quinto que se llama Leví, y este le invita a su casa para una comida, y los fariseos comienzan a chismosear. Se ha ido a comer, ¿qué hace allá comiendo? En casa de pecadores. Y Jesús va a decir con mucha claridad a qué vino. Yo no vino a buscar a los santos, a los buenos, sino a los enfermos. Yo he venido a buscar a los pecadores. El Evangelio de Lucas le agrega para que se conviertan. El discipulado es una continua escuela de conversión. Dejarse formar por Jesús es vivir en continua conversión, y la conversión solamente es posible cuando hay fe. No es conviértate para que creas, que es otra cosa que quería explicar. La conversión y la fe son como vasos comunicantes. En la medida en que yo conozco a Jesús, se genera en mí la conversión, y la conversión se expresa en la fe. En el capítulo 4, versículo 10, después de contar la parábola del sembrador, los discípulos le expresan a Jesús que no han captado bien lo de la parábola. Y Jesús habla de un entrar y habla de un estar fuera. A ustedes se les ha dado el reino, el misterio del reino de Dios. El discípulo es el que entra, el que hace el camino de entrada en la experiencia del reino. Y el reino es transformación, conversión y unión con Cristo, que te configura la existencia, y esto es la fe. Entonces la última afirmación es, y esto ahora se convierte en una ruta de crecimiento, en el seguimiento de Jesús, en un camino discipular que nos seguirán explicando en nuestros proyectos pastorales, qué significa ahora la ruta de maduración y de crecimiento
personal y comunitaria en la fe, en una conversión que expresa la fuerza transformadora del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Y se cumplió el tiempo ya, entonces vamos a descansar. Agradecemos al Padre Fidel el ayudarnos a comprender la riqueza del querigma, que es el elemento básico y transversal de este proceso de evangelización. Vamos a ir al primer descanso, pero mantengamos el orden que nosotros vamos a ir indicando cómo vamos a ir saliendo. Vamos a ir dándole las indicaciones de cómo vamos a salir a tomar la merienda. Sí, vamos a mantenernos en los lugares para poder ir indicando por delegaciones la salida. Hagan el favor de escuchar. Necesitamos ser muy ágiles y muy prontos al regreso, porque los retrasos que tengamos en el día se van a reflejar en las horas de la noche, y obviamente en la noche tenemos unos horarios muy complejos. Entonces, una vez que se llame para entrar, pues le pedimos el favor de regresar prontos al auditorio. Bien, la delegación de Nueva Pamplona puede ir saliendo a sus puntos de entrega de merienda. El vicariato de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hemos avanzado en este tercer día del primer Congreso Nacional de Evangelización, terminando el tema anuncio querigmático con el Padre Fidel Oñoro Consuegra, de la Congregación de Jesús y María, Padre Eudista. Así terminamos esta transmisión de la jornada de la mañana, pero los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros en la tarde para escuchar, en la tarde no, a las 11:30 AM tendremos la transmisión de El Querigma en el PIP, que dirigirá Monseñor Luis Augusto Campos Flores. Entonces los invitamos a que sigan muy atentos a nuestras redes sociales para que puedan vivir desde casa este Congreso Nacional de Evangelización. Volvemos a las 11:30 AM.